bueno, como bien decía Vivi, también como pueblo evangélico celebramos, ¿cierto?, la carta, esta carta maravillosa que tenemos acá, ¿cierto?, esa misiva de Dios que Dios ha escrito a cada persona de este mundo. No es solamente para ti, no es solamente para una congregación institucionalizada, no, es una misiva, es una carta de Dios para cada persona de este mundo. Y celebramos esta carta, celebramos como pueblo evangélico, ¿verdad? Como bien lo explicaba Vivi, se celebra el mes de la Biblia, queridos hermanos. Y quisiéramos nosotros como iglesia, en realidad, este mes celebrar, como otros años también lo hemos hecho, celebrar, destacar y exponer el valor que tiene la palabra de Dios para los creyentes y para la humanidad en general. Hay un valor tremendo en este libro, ¿ya? Un maravilloso libro que Dios nos ha dejado. Porque la palabra de Dios, hermanos queridos y amigos, tiene como objetivo y propósito revelar el ser, las obras y el plan de Dios para su creación, para sus hijos, para su pueblo. En teología sistemática se habla de que Dios se ha revelado de dos formas, de dos maneras. Por medio de una revelación especial, que es su palabra, y por medio de una revelación general, la cual está al alcance de todo ser humano, la revelación general. Fíjense que la revelación general, vamos a ir instruyéndonos en este mes, ¿cierto?, y hablándonos de la palabra de Dios, la revelación general es una revelación universal. Dios revelándose a sí mismo a todos los hombres, a toda la raza humana, a través de la naturaleza y de todo lo que existe. ¿Se imagina usted eso? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, la tomaron de noche porque se ve un extraordinario, y eso es mínimo comparado a los telescopios, ¿cierto?, que hay allí en el norte de nuestro país. Dios revelándose a todos los hombres a través de la naturaleza y a través de todo lo que existe, hermanos. Así que busque allí, por ejemplo, el Salmo 19, del 1 al 4, que dice lo siguiente. Verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Cómo inició este salmo? Los cielos, la creación misma, proclaman, publican, pregonan la gloria de Dios. Esa gloria es la manifestación de sí mismo. Es la manifestación de su carácter, de su perfección, de sus virtudes, de sus atributos. Yo me pregunto y le pregunto a usted cuando miramos el cielo, por ejemplo. Ellos nos dan una idea de cómo es Dios. Si usted mira esa imagen, porque esa es una imagen, una foto real, y está sacada en la noche, puede que la saquen en el día, con nubes, sin nubes, ¿cierto? Pero cuando miramos la creación, cuando miramos hacia el cielo, este cielo nos da alguna idea de cómo es Dios. Nos hemos puesto a pensar en algún momento si todo eso que veo, que viene de Dios, en su creación, me transmite algo de este ser creador. O simplemente miramos y esperamos que pase una estrella fugaz, ¿verdad?, y para poder pedir un deseo. A veces no somos contemplativos, porque estamos mirando hacia lo nuestro nomás, ¿verdad? Hemos perdido esa capacidad de contemplar, de poder, ¿cierto?, mirar, de poder observar más profundamente la creación de Dios. La creación de Dios. Fíjense que los cielos, la creación misma, pregonan la gloria de Dios. ¿Qué observamos cuando miramos los cielos?
Fíjense que algunos se han preguntado lo siguiente. Si este planeta es el único donde existe la vida humana, se han preguntado, ¿para qué Dios creó un universo tan inmenso, con millones de galaxias y millones de astros? ¿Para qué? Si todavía no llegamos ni a Marte, ¿verdad? Y nos cuesta llegar a la Luna incluso, y llegan personas muy puntuales. ¿Para qué creó Dios, cierto, un vasto universo? Si vivimos en un planeta donde habitamos solamente nosotros. ¿Qué sentido tiene crear miles o millones de galaxias si somos los únicos habitantes en esta inmensidad? ¿Qué le respondería a alguien que le preguntara eso? Usted, que es creyente, que es hijo de Dios. ¿Por qué Dios tendría que haber creado tanto si somos solamente un planeta con vida? Por lo que sabemos hasta el momento. Bueno, si Dios creó el universo, hermanos, para que se manifestase su gloria o para que Él se revele, y si Dios es infinito y creemos en esa palabra que dice que Dios es eterno e infinito, entonces, ¿qué tipo de universo tendría que haber creado Dios que estuviera a su altura? ¿Qué tipo de universo cree usted? No creo que haya sido un universo que entre en una caja de fósforo, ¿verdad? Sería imposible. Si Dios es infinito, es eterno, es poderoso, es omnipotente, omnisciente, ¿qué tipo de universo entonces tendría que crear para que Él se reflejara su gloria? Para que se demostrara. Dios, queridos hermanos, creó un universo que se aproxima a su grandeza. Un universo capaz de reflejar su inmensidad. Un universo que interpreta su magnificencia. Si Él hubiese creado solamente este planeta y al hombre y nada más, este planeta, con todo lo que nosotros vemos, no nos daría la mejor radiografía de la inmensidad y de la grandeza y la sabiduría y de su poder y de su majestuosidad. No nos daría si solamente hubiese quedado con este planeta y con lo que hay acá. No nos podría dar un reflejo, una idea plena de quién es este Dios. ¿Saben que si solamente Dios hubiese creado este mundo, eso nos hablaría de un Dios muy pequeño y limitado? Muy pequeño y limitado. Y eso no fue lo que Dios hizo. Dios tiene el poder de crear un universo de 200 millones de galaxias y más incluso, de manera que de alguna forma reflejen su gloria, muestren su grandeza y su perfección, su majestuosidad. ¿Cómo podemos, hermanos queridos, contemplar a Dios a través de su creación? ¿Cómo? Si hoy en día tenemos a nuestra creación, a este planeta, al filo de un colapso de contaminación ambiental. Ayer veía una noticia y veía, por ejemplo, cómo estaban reciclando la ropa, hermanos, la cantidad de ropa que se bota. Chile es el país que más ropa compra en Latinoamérica. Y se bota toneladas y toneladas de... Hay un desierto lleno de desechos. Entonces, si nosotros, hermanos queridos, hoy en día esta naturaleza está tan contaminada que capaz que no podamos ver el reflejo de Dios en ella.
porque el hombre la ha destruido. Usted y yo somos responsables de destruirla. No es que nosotros hemos sido responsables en eso. Este planeta, hermano, no nos daría una buena radiografía de la inmensidad y de la grandeza de Dios. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros contemplar a Dios ahora en un planeta que está deshecho? Yo tengo una oficina en mi casita y la tengo hacia atrás. Y a veces pongo el escritorio mirando hacia afuera. Y sabe, hermanos, que tengo que a veces cerrar la cortinita porque el humo es interminable. Y muchas veces uno no quiere apreciar lo que ve, ¿verdad? Y es porque tenemos poca conciencia en eso. No podemos ver a Dios con tanta intervención irresponsable del ser humano en su creación. No lo podríamos ver ya. Bueno, cuando avanzamos en este tema y cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, también bajo esta revelación general, en el libro de Romanos se nos habla nuevamente que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación y también a través de la conciencia. Esta revelación es tan clara, hermano, según Pablo, que el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe, que este ser superior, creador, no existe. Romanos 1, 18 al 21 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aún conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue este libro de Romanos en el capítulo 2, y continúa allí hablando de esta revelación que para todos los hombres, que todos los hombres conocen. El hombre, hermanos queridos, sabe en su corazón, en su conciencia, que hay un Dios que existe. Fíjense lo que dice Romanos 2, 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Queridos hermanos, las personas que no conocen la ley de Dios, que no tienen la palabra de Dios a su alcance, tienen otra ley, la que Dios escribió en su conciencia. Esa conciencia sabe que existe el bien y el mal. En ocasiones, dice Pablo aquí, la conciencia los defiende y en otras los acusa. Esa ley moral en el corazón le dice que hay un Dios dador de esa ley. Hay algo que nos inquieta en la mente y en el corazón. E incluso donde aún no ha llegado ni la civilización, pero hay un patrón cultural, moral, dentro de esas tribus quizás que todavía no se han descubierto. Por lo tanto, ellos tampoco tienen excusas. Entonces, hermanos, la función de toda la revelación general de Dios es, en esencia, revelarse a sí mismo. Revelarse a sí mismo. Dios no ha hecho nada que no tenga como propósito manifestar su gloria. No ha hecho nada. Todo lo que ha hecho Él
es para reflejar su majestad, su majestuosidad, su magnificencia. Y qué bueno que sea así, hermanos, porque la gloria de Dios es todo lo que Él es. Es decir, que cuando nosotros miramos toda esta creación, estamos viendo a este Dios tan maravilloso, tan extraordinario. Porque cuando habla de que la revelación general, en esencia es para revelar a Dios mismo, es decir, que esa revelación, todo lo que Él ha creado, es para que Él sea conocido. ¿Cómo es Él? Es la revelación de la sabiduría de Dios manifestada, es la revelación de su carácter, de su perfección, de sus atributos. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Que esto debe confortarnos a nosotros, debe alentarnos. Porque si todo lo que Dios hace es para pregonar y revelar todo lo que Él es, eso implica que cada vez que Él hace algo, nos está revelando algo acerca de Él. Por ejemplo, en una flor, en un ave, en una estrella. Si Dios nos permite observar, si Dios nos permite contemplar todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo Dios es que está comunicándose con usted. No lo deje pasar. Se está comunicando con usted. Se está revelando a usted. Y eso es muy bueno. Porque cuando Dios se empieza a revelar, queridos hermanos, mientras más cosas Él nos revele, escúcheme bien, mejor le conocemos. Por eso es que es importante contemplación, porque mientras más cosas Dios esté mostrando, haya creado, mejor le podemos conocer. Y mientras mejor le conocemos, mejor nos relacionamos con Él. Y mientras más nos relacionamos con Él, ¿qué dice ahí? Mejores y más grandes son sus bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro entorno. ¿Se da cuenta la secuencia? Mientras menos conozco a Dios, menos de Él tengo a mi haber. Qué maravilloso, hermanos. Yo diría un aleluya. En otra iglesia dicen, de hecho, aleluya, ¿verdad? Así es. Porque es maravilloso poder verlo de esta manera. Esa es la revelación general. Pero esta revelación general, queridos hermanos, tiene limitaciones. La gran pena, ¿verdad? Es maravillosa, pero tiene limitaciones. ¿Es suficiente para que el hombre sepa que Dios existe? ¿Es suficiente para que el hombre sepa que detrás de todo lo creado, de su conciencia incluso, existe un ser moral, un ser sabio y majestuoso? Nos sirve para eso, para contemplar que sí hay un Dios diseñador, creador de todo. Pero esta revelación general no es suficiente para que nos revele su amor, por ejemplo. No es suficiente para que nos revele su gracia. No es suficiente para que nos revele su santidad. No es suficiente para que nos revele un camino de salvación mediante el cual los pecadores pueden ser reconciliados con este Dios santo. Todo esto que Dios ha manifestado en la naturaleza, en el universo, no es suficiente. No es suficiente para estas cosas más intangibles que Dios quiere comunicar y quiere tener en relación con el ser humano, con el Creador, con su creación. Ninguna de estas dos formas, la revelación en la creación y en la conciencia, nos demuestra lo más importante.
¿Cómo conocer más íntimamente a Dios? Porque si nos quedamos con eso, vemos a un Dios lejano solamente. Entonces el ser humano necesita, queridos hermanos, o necesitó una revelación especial de Dios para alcanzar lo que la revelación general no nos puede dar. No nos puede dar. Y esa revelación especial es Cristo. Oh, por eso es que llegamos siempre a converger en Él. Es Cristo, dado a conocer por medio de su palabra. Cuando hablamos de una revelación especial, es esa revelación donde Dios habla directamente al hombre. Cuando lo hizo en el jardín del Edén, por ejemplo, cuando allí dialogaba con Adán y Eva, o como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, o como lo hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Las revelaciones especiales, hermanos, son todas las cosas por las cuales Dios se ha revelado a una persona o a un grupo de personas. Las visiones, los sueños que tuvieron personas en la Biblia fueron revelaciones especiales, al igual que los mensajes por medio de los ángeles o las teofanías, cuando la zarza ardía, ¿verdad?, en la presencia de Moisés en Éxodo capítulo 3. Esas son revelaciones especiales de Dios. Pero la suprema revelación de Dios fue entregada en la persona y la obra de Cristo. La persona de Jesús es la máxima revelación especial de Dios. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, dice, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo de Dios vino al mundo para revelar a Dios, en términos que la humanidad pudiese comprender, palpar, ver claramente el carácter y la esencia de Dios. Jesucristo vino, hermanos, no solo para mostrar su poder y su sabiduría, sino también para mostrar lo que la revelación general no pudo darnos. Vino para mostrar su amor hacia sus criaturas. Vino para mostrar su amor hacia nosotros, su bondad, su santidad, su gracia, su perdón. ¿Cómo conoceríamos el perdón de Dios si solamente quedáramos contemplando la naturaleza? Es imposible. Pero a través de Cristo podemos comprender el amor de Dios. Cristo declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estamos en el proceso, hermanos. Es que eso es porque el Señor sabe que necesitábamos retener mejor lo que acabamos de decir, que el Hijo de Dios vino al mundo para revelar a Dios en términos en que la humanidad lo pudiera comprender mejor. En esas cosas que la revelación general no pudo mostrarnos. Sobre todo su perdón, su amor. ¿Se imagina cuando cantábamos y decíamos que el Señor nos abrace en su amor? ¿Tú nunca te has sentido necesidad de que Dios te abrace y que manifieste su amor y te sostenga en la intimidad de tu corazón? Bueno, eso es lo que Cristo vino a mostrarnos. Y es maravilloso, porque Él, el que me ha visto a mí, dijo,
has visto al Padre. Y aquí la pregunta que nos lleva a este maravilloso libro, la Escritura. ¿Y qué rol tiene la palabra de Dios escrita? La Biblia, en la revelación especial de Dios. ¿Qué es la Biblia para usted, hermanos? ¿Sabe que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a tener ciertos elementos que de cuando en cuando nos olvidamos del valor que tienen? La Biblia es un elemento que en cada casa yo creo que hay más de 2, 3, 4, 5, 6 Biblias algunas, ¿verdad? Algunas históricas que están rayadas por el año tanto y otras que nuevitas, ¿verdad?, que todavía no se abren. Pero ¿qué es la Biblia para usted? Yo hago esta pregunta, sabe que cuando nos acercamos a la consejería, lo primero que le digo a las personas, ¿qué es la Biblia para ellos? Porque nuestro consejo pastoral siempre va a estar asociado en base a la Escritura, en base a lo que Dios ha revelado del ser humano, en base a la condición del hombre, en base a lo que Dios espera del ser humano. Entonces yo les hago esta pregunta y muchos me responden y yo estoy seguro que usted me puede estar allí pensando y respondiendo, pero como no los veo abrir sus labios, entonces me estoy imaginando que me están respondiendo despacito. Pero ¿qué es la Biblia para usted? Algunos me dicen que es el libro maravilloso, el libro de consejos, un libro histórico. Es la palabra de Dios, me dicen algunos. Otros me dicen que es el manual de vida. Es lo más que hemos escuchado, ¿verdad? El manual de vida. Es un manual cuando instalamos unos ciertos elementos aquí para avanzar en este culto. Un hermano me preguntó, ¿y leyó el manual para poder instalar? No, le dije, yo lo estoy instalando así, nomás como... Si es un manual es para tomarlo, ¿cierto? Y poder seguir las instrucciones en la vida. Algunos me dicen que es simplemente un libro histórico y que usted quizás puede estar pensando en aquello porque hay mucha de historia allí. Pero algunos me han hecho sentir satisfecho con su respuesta porque dicen es la autoridad de Dios para mi vida. Es la autoridad de Dios. Y de allí yo parto con la consejería. Le pregunto, si es la autoridad de Dios para tu vida o es el manual de Dios para tu vida, ¿en qué lugar está en tu vida? Porque si es algo importante, tiene que estar en el lugar importante. Está acá abajo, está en un nivel medio, está sobre mí. Porque si tiene autoridad, está sobre mi vida, está sobre mis pensamientos, está sobre mis acciones, está sobre mis conductas, está sobre mi criterio humano. Es el libro que tiene que regular mi vida. Es el libro que me entrega el diseño de Dios para mi vida. Para criar mis hijos, para compartir con mi esposa, para compartir con mi vecino, para compartir en el trabajo. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué rol tiene la Biblia, esta palabra escrita en la revelación especial de Dios? La Biblia, hermanos, contiene toda la verdad que necesitamos saber. Eso lo dijo delante Vivi también, ¿verdad? Me parece en la introducción. Contiene toda la verdad de Dios que nosotros los seres humanos necesitamos saber. Es el tesoro inagotable que Dios ha puesto a nuestra disposición. Está allí y se ha defendido por los siglos. La han querido hacer desaparecer, pero no se ha podido. La Biblia, queridos hermanos, puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios. La palabra escrita, la Biblia, es capaz de revelar a Dios en términos más explícitos, más claros de lo que puede ser revelado en la creación,
en la conciencia o en la misma persona y obra de Cristo. ¡Wow! En la última partecita que yo quiero destacar, y que yo estoy seguro que hay algunos que están pensando, y usted se puede estar sorprendiendo por esa afirmación, de que la Biblia puede mostrar con más claridad y más explícitamente incluso que la persona y la obra de Cristo. A Dios. Porque la obra de Cristo y Cristo fue una revelación especial, que pocas personas tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, ¿verdad? O usted estuvo con Jesús cuando Él caminó acá. No, pues. No compartimos la vida con Jesús. No vimos cómo Él modelaba. Por eso es que la Biblia relata y explicita a Dios de mejor manera. De hecho, la Biblia es la que nos presenta a Jesucristo como Salvador, como el unigénito de Dios. Es la Biblia la que presenta a Jesús como el objeto de las profecías y el cumplimiento de ellas. ¿Se da cuenta la dimensión que tiene? Tanto así, hermanos, que Jesús mismo dijo a los discípulos y a los fariseos, en Juan capítulo 6, verso 39, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué maravilloso, ¿eh? Lo que podemos encontrar en la Biblia. Y aún más, la Biblia da detalles respecto a la vida y a la obra de Cristo que ningún otro medio puede dar. Muestra el plan redentor, muestra el programa de Dios para la humanidad, para Israel, para las naciones, para la iglesia, para la familia, para la persona individual. Trata de muchos otros temas de la historia del ser humano y del universo, donde Dios está implicado. Y no solo eso, sino que revela mayores detalles que se relacionan con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, con los ángeles, con los demonios, con el hombre, con el pecado, la salvación, la gracia, la gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo potente, lo valiosa que es la palabra de Dios. Lo poderosa que es. La Biblia es la revelación especial de Dios. Contiene el récord de revelación a través de los tiempos. Ha recopilado todo lo que Dios, cómo Dios se ha manifestado a través de los siglos, de las edades. Los contiene allí. Y fíjense que un gran hombre de Dios, Darron Miller, dice que este libro le llama a él la gran historia de Dios, la cual muestra un panorama de la historia de la humanidad, del mundo, de la humanidad misma, del universo, a la luz, no de cómo le escribe el hombre, sino que muestra esa historia a la luz del diseño de Dios, de cómo Él ve el mundo, de cómo ve la historia, de cómo ve los tiempos, de cómo ve el futuro. La narrativa bíblica es denominada como la historia transformadora, porque tiene poder para cambiar vidas, para cambiar comunidades, para cambiar naciones. Hermanos, y muchas de las naciones más desarrolladas en el mundo han sido transformadas y están en ese pie de desarrollo porque tienen en su carta fundamental principios de la palabra de Dios. Y eso las hace, queridos hermanos, naciones distintas. Aunque en el camino muchas veces se pierden, ¿verdad? Pero las hace naciones distintas. Entonces la narrativa bíblica, hermanos, es una historia que transforma,
cambia vidas. Cuando a las personas les llega el tratado, les llega un versículo y ese versículo es leído y el Espíritu Santo lo usa para abrir su entendimiento y revelar la fe salvífica en Cristo, esa persona es transformada y cambiada. La Biblia tiene el poder para reformar el pensamiento y la conducta en todas las áreas de la vida. Hoy en día, hermanos, tenemos una sociedad modelada por las ideologías que no son de este tiempo, que han venido sembrando su semilla durante décadas. Pero la Biblia es capaz, querido hermano, de transformar el pensamiento de las nuevas generaciones, de las generaciones de hoy y las del futuro. Y es capaz de transformar la conducta del ser humano. La Biblia tiene el poder para transformar las tinieblas en luz, la esclavitud en libertad, la crueldad en compasión, la pobreza en abundancia, la muerte en vida, la corrupción en justicia, la codicia en contentamiento, cuando la palabra de Dios se revela al corazón del hombre. Por eso es que vamos a hablar de este libro este mes. Vamos a enfocarnos en él. Para concluir, hermanos, ¿por qué celebrar, destacar y exponer el valor que tiene la palabra de Dios para el creyente y para la humanidad? Porque porque es en la Biblia, hermanos, donde el ser humano ha encontrado su identidad, encuentra verdadero significado de su existencia. Es allí. La Biblia es como un mapa para la vida. Muestra cómo vivir, muestra nuestro origen y nuestro destino. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos por la Biblia. Nos enseña el camino a seguir. Y nos enseña a evitar los errores también, ¿verdad? Porque cuánta exhortación hay que nos advierte. En la Biblia, hermano, podemos descubrir cómo resolver nuestro problema de desobediencia y de lejanía con Dios. Si usted está en esa condición, si usted está recién volviendo al Señor, usted puede encontrar en esta palabra la forma de resolver esa lejanía con Dios, porque esa palabra le revelará a Dios, le indicará el camino a seguir. La Biblia nos muestra cómo podemos establecer una relación más profunda y cercana con nuestro Creador, lo que no hace la revelación general. Esa es la revelación bíblica, hermano, donde el ser humano ha encontrado el fundamento seguro para su vida, un fundamento inamovible, llegando a ser para el ser humano su única norma de fe y conducta. Por eso es que digo, ¿en qué lugar está la palabra de Dios en su vida? Porque si está en el lugar correcto, entonces la palabra de Dios, la Biblia, es para usted y para mí ese fundamento inamovible que llega a ser la única norma de fe y de vida para el ser humano. Por lo tanto, hermanos queridos, para los que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, no existe otro libro u otro mensaje con más autoridad que este. Ni sus propios pensamientos, ni su propio criterio de ver la vida, ni los consejos de su papá, ni la cultura, ni los patrones culturales que nos invaden. No hay otro fundamento seguro, no hay otro libro, no hay otro mensaje más autoritario para la vida del ser humano que la palabra de Dios. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Yo espero que esta palabra pueda persuadir tu corazón.
pueda ser tu brújula en la vida, pueda ser el mapa por el cual tú puedas orientarte, pueda ser la autoridad que necesitas para corregir tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu conducta, tus decisiones. La palabra de Dios es la revelación especial de Dios para el ser humano, porque allí conocemos a Dios, conocemos a Cristo, su salvación, su amor, su abrazo. Y no es que estemos idolatrando la Escritura, pero necesitamos ponerla en el lugar central en la vida, en nuestra vida y en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hermanos, ¿qué podemos hacer con este libro maravilloso? Cierra tus ojos allí y piensa, ¿qué voy a hacer con este libro maravilloso? Yo te invito, yo te voy a decir algunas cosas. ¿Sabes que te puedes unir a la lectura semanal que la iglesia propone semana a semana? Puedes memorizarla. Puedes hacer el ejercicio de memorizarla. Algunos no tenemos esa capacidad. Hay otros que sí la tienen y se les hace fácil. Pero guarda la palabra en tu mente y en tu corazón. Por último, parafraseada, porque igual ayuda. Puedes también escoger algunos textos exclusivos y enviárselo a tus familiares inconversos. Puedes compartirlas con los compañeros de trabajo. Puedes decirle, este pasaje habló a mi corazón, me bendijo y yo quiero que te bendiga a ti también. Pero algo tenemos que hacer con este libro. Quizás a ti se te pueden ocurrir otras cosas, otras ideas. Y ponlas en práctica, compártelas para que otros así también se enriquezcan. Y quizás los que están en casa también. Quizás allí ellos pueden escribir, ¿sabes qué? Podemos hacer esto. Podemos dedicar un tiempo en la mañana, en la tarde. Podemos hacer un club de lectura. Que hoy en día a través de los dispositivos y las aplicaciones se pueden hacer. Entonces, pero tenemos que hacer algo, porque no podemos quedarnos simplemente, hermanos, contemplando qué es el libro de Dios, qué es el pensamiento de Dios para el hombre. No podemos simplemente quedarnos diciendo que es el manual, sino que debo hacer algo. Quizás retomar el estudio que has dejado por años, lo has dejado abandonado. Ese estudio personal que hacías, o ese estudio en grupo. Quizás estás dejando de ir a algún ministerio donde se explica, se enseña y se estudia la palabra de Dios. Y es bueno quizás retomarlo, porque la palabra de Dios es vida para ti, para mí. Es medicina para nuestro cuerpo incluso, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Haz algo con ella. Señor, queremos darte gracias.